Hola a todos, bienvenidos a su noticiero favorito Biotech CCM. Con 3 años desde nuestra fundación, hemos realizado proyectos con estudiantes interesados en la ciencia y en resolver problemáticas del sector salud. A continuación, nuestros compañeros Dani y Sara les hablarán un poco más de lo que ha sucedido esta temporada. Así es, Mel. Esta temporada empezó en febrero de 2023 y hemos decidido desarrollar un biosensor de hormonas desreguladas de la obesidad, enfermedad que millones de pacientes padecen, con mayor incidencia en México, siendo ya considerada como una epidemia de acuerdo con la OMS. Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes para que puedan tratarse con apoyo de profesionales de la salud y de esta forma promover una estrategia oportuna. Para ello contamos con un equipo que se divide en varias áreas: WebLab, RaiLab, diseño, comunicación, finanzas, educación, tecnología y Human Practices. Todas ellas monitoreadas por líderes y por docentes que nos ayudan a hacer realidad nuestro enfoque. Comencemos. Hola, yo soy Sara y el día de hoy nos encontramos en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y el día de hoy vamos a hablarles un poco acerca del área de Human Practices. Esta área se encarga de compartir y de unir nuestro proyecto con la sociedad para obtener una retroalimentación para la mejora de nuestra propuesta. A continuación vamos a entrevistar a algunas personas de esta área. Acompáñenos. Ahora tenemos a Nao. Ella fue una de las encargadas del proyecto de la Jornada de la Salud. Hola Nao, ¿nos podrías platicar un poco más de este evento? Hola, sí, claro que sí. Pues la Jornada de la Salud es un evento que se realiza en colaboración con Distrito Tlalpan y la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, y en este se busca brindar asesoría médica, nutricional y psicológica gratuita a las personas de nuestra comunidad. Va, y cuéntanos, ¿cuáles fueron las actividades principales de la escudería? Pues nosotros como escudería en este evento hicimos un stand que se llamaba Pon a prueba tu salud, y en este aplicábamos un cuestionario de salud, el SF36, y además realizábamos pruebas de acondicionamiento físico a los asistentes. Muy bien, y finalmente, ¿cuál fue la relevancia de esta actividad para la propuesta? Pues una vez que empezamos como a analizar los resultados de estas encuestas, vimos que la mayoría de los asistentes tenían una tendencia a sobrepeso y obesidad y al sedentarismo, que eso quiere decir que no realizaban mucha actividad física. Muchas gracias, Nao. Sí. Una vez elegida la problemática, decidimos profundizar en sus mejoras y sus áreas de oportunidad dentro del área médica. Es por ello que hicimos algunas entrevistas. Hola Zoe, cuéntanos por favor un poco acerca de estas actividades. Hola, claro, nosotros entrevistamos a distintos profesionales de la salud, de áreas como nutrición, psicología y cardiología, para tener justo un enfoque completo de la obesidad. Y dinos, ¿qué fue lo más relevante que te dijeron de estas entrevistas? Destacamos la conexión entre obesidad y enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, además de la importancia de tener un enfoque multidisciplinario a la hora de tratar con estos pacientes, además de que como tal no existe una forma de diagnosticar la obesidad, por lo que encontramos un área de oportunidad en este tema y nos enfocamos a diagnosticar. Muchas gracias, Zoe. Para terminar con este bloque, Vale nos acompaña para comentarnos acerca del proyecto Simposio en la Biología Sintética y Obesidad. Hola Vale, ¿podrías platicarnos un poco acerca de este evento? Hola, claro que sí. Bueno, pues en este evento se nos dio como información crucial sobre los avances de la mujer en la ciencia, más enfocado en el ámbito como de la obesidad, de la biología sintética. Y bueno, al concluir, presentamos nuestro proyecto y nos dieron una valiosa retroalimentación. Ah, súper. ¿Y qué tipo de retroalimentaciones les dieron? Bueno, pues justo esta se dividió en 3. La primera es la importancia de llevar esto a un entorno clínico. La segunda es la necesidad de hacer una guía clínica para, utilizarlo en el biosensor. Y la tercera, utilizar la dipomectina como un biomarcador. Muchas gracias. Hola, nosotros somos el área de educación y hoy les vamos a platicar sobre nuestros diferentes objetivos planteados y proyectos desarrollados. Muy bien, primero queríamos llevar la biología sintética como ciencia a más personas y por lo tanto promover su uso para resolver problemas actuales. También queríamos hacer la ciencia más fácil de entender, además de reducir los estigmas de la obesidad a través de su concientización y prevención. Acompáñenos a ver los proyectos que desarrollamos este año. La primera actividad fue un juego de memoria. El objetivo de esta dinámica era promover la comprensión y el interés por la biología sintética entre estudiantes de secundaria. Para lograrlo se diseñó un juego de memoria que involucraba diferentes moléculas relacionadas con la biología sintética y la obesidad.
Fuimos a una escuela de secundaria a llevar a cabo una presentación con dichas moléculas para mostrar su función y después hicimos que los estudiantes de secundaria jugaran el juego. Los resultados fueron excelentes, ya que los niños participaron activamente, lo cual demostró su gran comprensión en el tema, y además realizamos encuestas que reflejaron un aumento en la comprensión de los temas y el conocimiento en el campo de la biología sintética y en la comprensión de la obesidad. Vamos con Nick. El Bio Day Camp fue un campamento de verano con niños donde se llevaron a cabo actividades en el aula y experimentos en el laboratorio. Algunos de estos fueron superplantas, crea tu propia bacteria, electroforesis casera, extracción de ADN, entre muchas otras. El objetivo fue enseñar a los niños la importancia, el valor y los conceptos básicos de la biología sintética y de la biotecnología, para que se involucraran e interesaran en temas de ciencia y aprendieran a través de dinámicas únicas e inspiradoras. Los resultados fueron bastante positivos, ya que los niños indicaron que se la pasaron muy bien y aprendieron mucho. Muchas gracias, Nick. Otra dinámica que hicimos en educación fue una colaboración con la Jurisdicción de Salud de Tlalpan. Aquí la dinámica consistió en presentarles a pasantes del área de salud la biología sintética como herramienta para resolver problemas. Así, con sus conocimientos en el área de salud, podrían identificarlos y tratar de resolverlos. Hubo propuestas muy innovadoras como una bacteria antihipertensión y la modificación de legumbres en la dieta mexicana. Vamos contigo, Sebas. Gracias, Mel. Finalmente, el proyecto del cómic. El objetivo de este trabajo fue comunicar la biología de la obesidad. El cómic fue producto de una colaboración con Arte Digital y el equipo de IGM-SEM, en donde a través de ilustraciones representativas y una historia de aventura, se abordó el objetivo propuesto. El cómic cuenta la historia de 4 personajes simbolizando moléculas involucradas en la obesidad, que a través de una aventura logran revertir esta condición. Ya recibimos retroalimentación sobre el proyecto y buscamos imprimirlo para llevarlo a más personas. Muchas gracias. Durante esta temporada desarrollamos actividades que se pueden clasificar como estrategias de aprendizaje y acercamiento a la ciencia. Tuvimos un alcance principalmente en niños, niñas y adolescentes, pero a futuro esperamos seguir haciendo actividades mucho más grandes y con mayor impacto. Con esto buscamos dejar huella e inspirar a futuras generaciones a que aprovechen la ciencia al máximo. Eso sería todo por parte de educación. Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Hola, nosotros somos del área de comunicación y nos encontramos transmitiendo desde Blackson. Si bien es cierto que el lenguaje científico puede resultar inaccesible para muchos, creando una pérdida de interés y entendimiento en aquellos temas ajenos a la ciencia, es la razón por la que el área de comunicación existe. Durante esta temporada buscamos mermar esa barrera y acercar la biología sintética, invitando al público a interesarse en entender técnicas y temas de este campo. Mediante publicaciones en Instagram comenzamos a crear contenido para nuestros seguidores sobre temas como las principales técnicas utilizadas en ingeniería genética, datos curiosos sobre el mundo de la ingeniería genética, recomendación de la miniserie Selección lo Natural, organismos genéticamente modificados y transgénicos, células cyborg, moléculas cambiantes y finalmente la presentación de nuestra propuesta sobre la obesidad. Otro nuevo proyecto está listo para ser sintonizado, Bioingenio, nuestro podcast en Spotify, creado en colaboración con el área de educación. En él hicimos capítulos para explicar desde cero lo que significa ser parte de IGEM, la organización de nuestro equipo y algunos ejemplos de proyectos ganadores en IGEM 2022. También nos complace presentar al acompañante de esta temporada, Kitaro, nuestra mascota, y su compañero de ADN, Mei. Su historia, Kitaro, significa célula en griego, personifica la esencia de la biología sintética, mientras que Mei, inspirado en la etapa de la meiosis, representa la continuidad y la evolución constante. En Biotex SM nos preocupamos por la salud global, por lo que esta temporada decidimos abordar la problemática del incremento de la obesidad en el mundo. Es por ello que nuestra propuesta se basa principalmente en el desarrollo de un biosensor de leptina y bisfatina, utilizando aptámeros fluorescentes, producidos in vivo para la elaboración de perfiles de riesgo y el monitoreo de la obesidad. Dicha propuesta se divide en 3 partes, que se explicará a continuación, pero antes de ello nos trasladaremos a CIE, donde nuestros compañeros compartirán más a detalle la información de nuestra propuesta. Muchas gracias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué todas las investigaciones de aptámeros se basan en Cell Select? Cell Select, si bien es un método bastante bueno, no es óptimo para una producción en masa. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar la biología sintética para producir en masa aptámeros de ADN monocatenario, sobre todo para crear dispositivos para todos y en todo momento? Para lograr esto se utilizó una cepa de E. coli de H5-alfa y la base del plásmido PUC19 que demostraron el mayor porcentaje de eficiencia transcripcional en un modelaje matemático. Dentro del PUC19 vendrá el circuito genético diseñado. Este incluye el aptámero dentro del retrón y la secuencia que codifica la transcriptasa inversa. ¿Pero qué es un retrón?
Un retrón es una molécula híbrida de ARN y ADN que se encuentra naturalmente en las bacterias como sistema de defensa contra los bacteriófagos. Comienza como una cadena completa de ADN que se transcribe. Posteriormente, una sección se retrotranscribe formando la quimera de ARN-MS y ADN-MS. Usaremos el retrón S78 ya que elimina naturalmente su sección de ARN e introduciremos el aptámero dentro de la secuencia de ADN-MS, facilitando su extracción porque no hay ARN y el ADN-MS es monocatenario, muy similar al aptámero. Para este circuito genético especial también necesitamos un plásmido especial, así que en lugar de modificar un plásmido preestablecido, diseñaríamos uno que satisfaga nuestras necesidades de producción como la eficiencia transcripcional. Para crear eficientemente el complejo aptámero-retrón, usaremos la base PUC19 más todos los componentes necesarios, mencionados anteriormente. Para ensamblarlo, utilizaremos el método Golden Gate, según lo recomendado por los asesores. Y ya con el plásmido creado, transformaremos las bacterias. Sin embargo, necesitamos mantener la estructura tanto del aptámero como del retrón, para conservar ambas funciones, para que el aptámero reconozca la molécula objetivo y el retrón sea reconocido por la transcriptasa inversa. El modelo presente muestra que dichos requisitos se cumplen. Para verificar que el circuito genético logre su propósito, se usarán 3 técnicas de verificación. Primero, se usarán diferentes sitios de restricción en cada lado del inserto, asegurando su sentido correcto dentro del plásmido. Después, se usará electroforesis para verificar la longitud del plásmido y finalmente las bacterias crecerán en medio selectivo de ampicilina. Así, las bacterias que proliferen se usarán para extraer el aptámero. A continuación, nuestros amigos de bioprocesos nos explicarán a profundidad. Vamos contigo, Mel. Así es, muchas gracias. El bioproceso de recuperación y purificación es muy importante para conservar la estructura y composición de nuestro aptámero y que así pueda ser implementado en nuestro dispositivo de prueba. El primer paso sería el cultivo, que sería tipo lote en un medio LB. Y ahora sí, la primera etapa de purificación sería la lisis celular, es decir, romper la membrana. Esto sería con un homogeneizador de alta presión y un emulsionante para romper calor y así poder liberar el aptámero. La segunda etapa es la ultrafiltración, donde se separan macromoléculas como proteínas y contaminantes de moléculas más pequeñas como ácidos nucleicos. A esto le sigue una precipitación con solvente. Usaremos polietilglicol para evitar contaminación indeseada por solventes y la degradación de ADN o de ARN. La cuarta etapa es una separación con perlas magnéticas de óxido de hierro funcionalizadas con una pequeña secuencia complementaria a los aptámeros. De esta manera, los aptámeros se separarán del resto de ácidos nucleicos y posteriormente podrán ser separadas de las perlas con calor. Finalmente, conjugar los aptámeros en el tallo 3' con el fluoróforo GFP o RFP mediante la enzima transglutaminasa microbiana e introducir una pequeña secuencia de ADN etiquetada con el quencher y complementaria al aptámero cerca del tallo 5'. Después de esas modificaciones, los aptámeros estarán listos para su uso en el dispositivo de prueba. El equipo de Manuel nos hablará de eso a continuación. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Dani. Para el dispositivo, usamos un sistema de cuantificación de las concentraciones de las moléculas target, en este caso leptina y bifastina, basado en fluorescencia. El aparato funcionará a través de la inserción de una muestra de sangre en una placa donde cada hormona se unirá a su aptámero correspondiente, marcado con su fluoróforo. El quencher se va a separar y cada fluoróforo será excitado con su longitud de onda para determinar la concentración de hormona. El desarrollo de esta área se dividió en 3 diferentes partes. La primera fue encontrar un par fluoróforo quencher para cada molécula. El objetivo principal fue determinar un mecanismo de detección en una sola muestra sin que se palmen las frecuencias emitidas y poder discernir entre ellas. Escogimos GFP y RFP por sus longitudes de ondas distintas, verde y rojo respectivamente. Para inhibir la excitación de estas, cuando la molécula target no esté unida a nuestro aptámero, elegimos un quencher llamado BHQ1 y BHQ2. El rango de absorción de BHQ1 es de 480 a 580 nanómetros y el de BHQ2 es de 550 a 650 nanómetros. De tal modo, solo cuando el aptámero está en contacto con los biomarcadores, las frecuencias verde y rojo serán detectables. La segunda parte fue modelaje, en donde se analizó el potencial de fluorescencia y quencheo con base en las concentraciones de las moléculas target. Se tomaron los datos obtenidos experimentalmente en el artículo Aqueous Synthesis of Functionalized Copper Sulfide Quantum Dots as Near Infrared Luminescent Probes for Detection of Mercury, Silver and Gold,
donde se obtuvieron curvas de calibración para la fluorescencia utilizando regresión lineal a partir de datos conocidos de absorbancia contra concentración. Con esto se encontró que el cuencheo de fluorescencia es proporcional a la concentración de la molécula objetivo. El dispositivo consta de hardware y software especializados para manipular y examinar el proceso planificado, garantizando la mejor experiencia, seguridad e interacción durante su operación. Se ha diseñado la placa de circuito impreso que incorpora el modelado de los componentes electrónicos requeridos para su implementación. Además, se desarrolló el diseño asistido por computadora que describe la estructura física del producto. Cabe resaltar que se utilizarán herramientas de desarrollo de microcontroladores, basándose en tecnologías como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial para la ciencia de datos. Al proporcionar una muestra de sangre, el usuario podrá conocer su perfil sanguíneo, correspondiente a través de análisis computacionales. Muchas gracias por todo. Sabemos que están muy emocionados por todo esto que compartimos con ustedes y que también comparten esa emoción por lo que está por venir. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente temporada con su noticiero favorito, Biotech CCM.